Architectums, somos una firma que realiza proyectos urbanos, arquitectónicos, gestión administrativa de obra y construcción, comprometidos con la participación de sus arquitectos en equipos interdisciplinarios de proyectos integrales y obra civil de tipo habitacional, institucional, comercial, industrial y urbanos con experiencias en la región y noroeste de México. Pues les cedo uso de la palabra a los arquitectos de Architectums para que iniciemos con estas conferencias. Sean todos bienvenidos y un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes, es un gusto que estén acá con nosotros a iniciar, como bien lo dijo Benny, la celebración de los 21 años de Architectums, y les quisimos compartir pues una charla que tiene que ver con lo que nosotros creemos que es ser arquitecto y lo que es hacer arquitectura. Antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a celebrar este día. Para nosotros es un honor que estén ustedes aquí y a disfrutar un poco y hablar y charlar de arquitectura. Ok, bueno, como tengo cronómetro, voy a empezar con esto. Antes que nada y empezar a mencionar sobre los proyectos y sobre lo que pensamos como arquitectos, y haciendo referencia a lo que es el título de la presentación, inicia con esto del ser, ¿no? O el ser como estas entes vivas, ¿no? Como cada uno de nosotros, como seres humanos, ¿no? Que podemos tener un raciocinio, ¿no? Como personas. Nosotros somos estas personas que estamos aquí hace 20 años. Yo tenía pelo. Y algo que a lo largo del tiempo es importante mencionar es que para nosotros ser arquitectos no nomás es como la profesión del arquitecto de 8 a 6, sino que al paso del tiempo ser arquitecto se convierte en un estilo de vida, ¿no? En una forma de cómo entendemos el día a día más allá de los proyectos, ¿no? Si lo que haces en todas tus actividades y cómo eso se va forjando, ¿no? A lo largo de los años. Quise poner esta imagen, yo quería una foto de universitarios, pero pues no las tenía a la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese año 2003, más o menos, tenía un par de años de haber salido de la carrera. Bueno, ahí el tema es decir, Cintia Castillo nace el 28 de septiembre de 1977, estudia arquitectura en la UABC de Mexicali, me graduó en el 2000 y le platicaba a Julio de que todos los días iba caminando a la facultad a altas temperaturas en Mexicali. Y la que más recuerdo es caminar para ir a las prácticas profesionales, ¿no? Y caminaba, las cuadras de Mexicali son de 500 metros, ¿no? Entonces eran 4 manzanas de 500 metros, o sea, eran 2 kilómetros los que caminaba a las 2 de la tarde y pasaba por un negocio de aires acondicionados que se llamaba Becerril, que afuera tenía un elemento espectacular que remataba con la temperatura. Y yo pasaba todos los días y veía 112 grados Fahrenheit, será mucho calor. Entonces era como esta, digo, son como 40 y tantos grados centígrados, ¿no? Entonces yo así era como el día a día de mi vida de arquitecta, ¿no? De estudiante de arquitectura. Y bueno, es como lo que quería comentarles en relación a esa experiencia de cómo nos fuimos formando en lo personal. Y bueno, Julio, él nace el 19 de octubre de 1965, estudia en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en Tijuana, se gradúa en el año 1990 y de ahí, bueno, su día a día de ser estudiante de arquitectura, él todos los días se iba a la caseta de San Miguel para pedir ride, para irse a Tijuana. Todos los días iba y venía a Tijuana. Llegaba en la noche y se iba a hacer su trabajo. Trabajaba durante toda la carrera con el arquitecto Jean-Luc Bitterlin. Trabajaba de 11 a 6.
o sea, de 11 de la noche a 6 de la mañana, y luego se iba al otro día a la escuela. Entonces, algo bien interesante también en sus recorridos hacia el TEC de Tijuana, era que el ride lo dejaba en las 5:10. Y entonces él se iba un tramo caminando ya para irse a la escuela, a sus aulas, y dice que el terreno del TEC en ese tiempo, ¿está bien? ¿Será Julio? En su caminata en los días lluviosos en el TEC, pues caminaba unos 800 metros y era puro lodo. Dice que todos terminaban con la pierna llena de lodo para llegar al salón, ¿no? Entonces ese era como el día a día en otro clima en Tijuana. Bueno, esos son los arquitectos que formamos y fundamos este taller de arquitectura, y que para precisamente hacer esta relación de lo que hacemos con quiénes somos, se me hacía importante como explicarles esa parte, ¿no? Ayer cerramos la celebración de los 20 años de Arquitectums como taller de arquitectura, y hoy, como bien lo dijo Benny, iniciamos el 21 aniversario, ¿no? De un proyecto que es algo que en lo que nosotros creemos que inicia como un taller de diseño, ¿sí? Principalmente en un tiempo que 2003 estamos hablando que nuestra ciudad no era algo muy común. O sea, el que te quisieran pagar el proyecto era muy complicado, ¿no? O sea, siempre era, oye, pues hazme un dibujito, ¿no? O sea, regálamelo, ¿no? Ese era el día a día de los arquitectos de principios del siglo XXI. Entonces fue como este proyecto de creer en algo, y que a lo largo de los años nosotros hemos ido formando como un pensamiento, y nos hemos dado cuenta que hay ciertas cuestiones o componentes que son repetitivos en lo que hacemos, y es parte de lo que los vamos a compartir. Pero esta relación entre ser y hacer arquitectura lo podemos traducir en esta frase que no tenía que ver nada con arquitectura, la que está entrecomillada, y que dije, oye, suena bastante bien para decir lo que nosotros pensamos, ¿no? Hacer arquitectura es cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Entonces nosotros por eso decimos que la arquitectura no es un trabajo, ¿no? Sino es realmente lo que tú eres como persona. ¿Cómo lo puedes traducir? Claro, con la participación de tu cliente o del habitante, ¿no? Y ahorita vamos a ir hablando de eso. O sea, congruencia. Sí. Somos arquitectos porque nos hemos dado cuenta que ser arquitecto es la suma de experiencias, y esas experiencias tienen que ver con las cosas que haces a lo largo de tu vida y que a veces no tiene que ver con arquitectura. Es tu vida cotidiana o tus experiencias, como en estas imágenes, el poder ir a vivir otras culturas, ¿no? Como en el Oriente, en salir a la ciudad y caminarla y recorrerla, vivir la experiencia entre los edificios, pararte enfrente de un edificio y poder dibujarlo, observar los detalles, trabajar, llevarte fragmentos de ciudad a tu casa, ¿no? De repente con esos detalles, o cuando tú ya sumas una serie de experiencias y puedes transmitir con otros lo que tú has aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creemos que no nomás son las experiencias, sino también es la suma de conocimientos que tus maestros te brindan, como es el caso, y solo quise poner uno de ellos porque yo digo que tengo una serie de maestros, y que es el arquitecto descalzo, que es Johan van Lengen, que él falleció hace poco, y que nos tocó hace casi 10 años estar en un taller con él, y él en su discurso, en sus clases nos dijo esto, ¿no? La felicidad es fundamental para ser arquitecto, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos retomado y tratamos de tener presente siempre, ¿no? Él nos enseñó muchas cosas, y principalmente que el trabajo con la tierra y todos estos elementos, ¿no? Y aparte, no sé qué nos hizo que de repente tuvimos un curso de meditación con él, y después de ahí ya nunca me estreso.
Algo nos hizo. Lo hubieras visto ayer. Ayer, hoy. Ok, bueno, y también el ser arquitecto no nomás es uno, ¿no? Sino también los que te rodean, los que hacen posible que tus ideas se hagan realidad. Y esos son los hombres y mujeres de la construcción, que ayer teníamos unas fotografías en la oficina y uno de los colegas arquitectos, que por cierto no está aquí, decía, no, yo hice ese proyecto, ¿no? Y yo lo construí, uno de los compañeros. Y estaban también los maestros, ¿no? El maestro de obra. Dice don José, ay, el arqui Frank diciendo ayer que él hizo ese edificio. Sí, ese yo lo hice. Yo levanté esos muros de ladrillo. Y el otro, ay, el acceso, la portada de la presentación, ese yo lo hice y ese yo también lo hice, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante que ellos también se sintieran orgullosos y apropiados de ese trabajo, ¿no? Yo dije, yo hice la idea, ¿no? Entonces ahí nos estábamos peleando quién hacía las cosas, ¿no? Entonces eso es ser arquitecto también, ¿no? Lo que hacemos, los que somos arquitectos, ¿no? Es un poco de lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y cómo lo vemos como arquitectums principalmente? Uno de los puntos que van a ser 5 los que les voy a compartir y Julio ahorita me va a apoyar a explicar alguno de los proyectos para dejarles más en claro el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 20 años y cómo es que desde hace 10 que empezamos a reflexionar y a decir, oye, de repente hay estas cosas recurrentes en el trabajo y las hemos enlistado. A veces no son nada novedosos, ¿no? O sea, son puntos que el habitante, por supuesto que todos los que son arquitectos saben que es el personaje principal de la arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros lo ponemos aquí y vamos a mencionar un poco cómo es que nosotros lo consideramos dentro del trabajo. El habitante, dice, la persona que vive el lugar. El habitante, y cuando son clientes en lo privado, generalmente ellos tratamos de responder la pregunta, quiero una casa como yo, ¿no? Que lo decía Curcio Malaparte, ¿no? Entonces, al final la casa es el reflejo de cada una de esas personas que no somos nosotros, sino son el que la va a vivir, el que la va a habitar. Y por eso de repente también en el trabajo no todo es igual, ¿no? Sino cada proyecto es propio, es individual y le pertenece a un individuo, a un habitante. Pero a veces el usuario o el habitante no es una sola persona, sino es toda una comunidad en el caso del espacio público, ¿no? En el caso de haber recuperado la playa Hermosa como espacio para todos, donde no tenías uno, sino 300,000 personas, habitantes que lo iban a ocupar y pues no le puedes preguntar a cada uno qué es lo que quiere, ¿no? Nosotros un poco con sentido común creímos que lo más importante que deseaba el ensenadense era recuperar la vista al mar, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos con ese espacio y a veces el habitante lo que le importa es la función sobre la forma, porque en este caso era un espacio para el arte, flexible, pero quería doble espacio para el arte, entonces de repente eso se duplica y llega a unas alturas superiores a lo normal, ¿no? Y bueno, Julio, háblanos del habitante de este edificio. Bueno, en el caso de Playa Hermosa, para darle un poquito más de contexto, es que nosotros los ensenadenses, por cuestión histórica, le hemos negado la vista hacia el mar, al frente hacia el mar. Entonces fue un reto para nosotros en ese concurso, cómo es que le vamos a hacer para devolverle ese frente de mar a los ensenadenses. Entonces ahí fue el reto donde pudiésemos darle ese espacio y que todos disfrutáramos de lo que es bonito ver el mar cuando vas al trabajo, cuando caminas, cuando disfrutas ese espacio público. Y creo que fue por eso que ganamos, es cuando no es hacer edificación, es quitar toda la edificación y dejar el espacio abierto. Entonces creo que eso fue como una respuesta a nuestra participación en ese concurso y nos dieron la oportunidad de desarrollarlo. En este caso, como bien comenta Cintia, en este concurso de proyecto de la Escuela de Artes de Tijuana,
es lo que era, ahora sí que el principal recurso, y como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con los sistemas educativos tiene que ver con el ahorro económico. Entonces teníamos que optimizar y hacer un proyecto de 2.400 metros cuadrados de tal manera que se hiciera por fases, que tuviera esa flexibilidad del espacio y que realmente se fusionara. En ese momento estaban ellos en una etapa de certificación de los edificios, y entonces ellos tenían bajo una cierta normativa interna, entonces nos pedían mucho eso, que la huella de carbono, que fueran espacios que realmente funcionaran para varias actividades como una escuela de artes. Entonces en ese juego de funciones y de usos administrativos y de la propia escuela, pues nos dio como resultado este componente. Teníamos el análisis bioclimático en el caso de que teníamos ese frente al oeste, y como también la superficie de donde se va a desarrollar el proyecto también era muy compleja entre varios edificios de la universidad. Entonces teníamos que darle un carácter también al edificio que se identificara con respecto a todo el entorno, ¿no? Y igual manera ya había otros edificios de la Escuela de Artes. Entonces con este componente fue como le dimos una identidad a esa escuela, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Es un espacio donde fuera flexible, que el vestíbulo se convirtiera en una galería, que la accesibilidad fuera para todos, o sea, no todo es escaleras, todo tenía que ver con esa, pues ahora sí que ese principio de la educación que es para todos, ¿no? Entonces teníamos que conjugar, y era algo que estábamos proponiendo en la universidad en aquellos tiempos, en el 2012 aproximadamente. Y entonces eso nos dio a que el estudiante pudiese disfrutar del espacio y se integrara en torno a una actividad. En este caso, este espacio era tanto para el modelado, pero también como las actividades plásticas. Y eso es lo que nos ayudó y nos dio ese aspecto formal que ustedes ven, elíptico, ¿no? El uso del concreto, el uso de materiales prefabricados que fuesen fácil de mantenimiento, de cuestiones de, como ustedes saben, el espacio público, perdón, los edificios públicos tenemos que darle ese carácter, ¿no? Poco mantenimiento, pero no quiere decir que lo hagamos de una forma burda, ¿no? Sino con un estudio y un análisis de esos propios materiales. Bueno, el segundo componente es el lugar. El lugar, más que una porción de espacio, es más que una porción del espacio. Y para nosotros los arquitectos le llamamos el sitio, ¿no? El sitio que es este lugar que te ofrece todo, ¿no? Que vas, lo recorres, ves las orientaciones para optimizar al máximo el recurso, como es la luz, la iluminación natural, ves de dónde vienen los vientos, ves de dónde están las visuales, entiendes también la topografía, te ofrece todo, ¿no? Hacemos todo esto y creo que es súper importante porque a veces te da texturas, te da propios materiales que a veces vas descubriendo y bueno, como bien lo mencionaba, lo que buscas en el lugar es optimizar al máximo el recurso, en este caso como la topografía se convierte en algo importante, a su vez la topografía, a su vez las visuales en este espacio que está ahí representado, ¿no? Y que esa misma casa de repente se abre para poder tener estas vistas y tratar de optimizar al máximo el terreno, aprovechando desde espacios exteriores hacia todos los espacios tuvieran esa vista a un pequeño triangulito de mar en este caso, ¿no? Entonces es para nosotros muy importante y aparte, por ejemplo, en este caso la orientación sur, que también entrara luz natural al espacio, ¿no? Entonces el sitio se convierte en este valor agregado y tratamos de explotarlo al máximo, ¿no? Como por ejemplo, en este caso es un proyecto, es un encargo que vinieron unas personas de la Ciudad de México y se enamoraron de Ensenada y pues compraron este terreno. Y este terreno, cuando fuimos nosotros a ver lo que comentaba Cintia, ¿no? El sitio, ¿no? ¿Qué es lo que te dicta el lugar?
Y en este caso, pues como ven, es el paisaje, la isla, el mar. Obviamente es un terreno que está en la zona del Sausal. Y entonces lo que dije yo, bueno, es que no le podemos quitar esa vista a los habitantes del Sausal. Entonces de ahí fue el principio de uso de ese espacio, y pues obviamente con todos los análisis que hicimos, esos son los sondeos de los materiales que nos dio ese lugar, y dije yo, bueno, pues tenemos que darle esa esencia al lugar con sus propios materiales. Entonces, cuando hicimos los productos de excavación y toda esa parte de proceso constructivo, nos salió mucho boleo. Entonces dije yo, bueno, este restaurante se llama Planta Baja, entonces le voy a dejar ese material por el cual esta excavación que nos dice aquí, entonces se lo voy a devolver ahora tratado de otra manera, como este muro que ven ustedes es de la misma roca del lugar, como representando esa excavación que teníamos y que nos dictaba muchas, nos insinuaba muchas cosas del lugar, ¿no? Y también el manejo como siempre, el manejo de la luz natural es para nosotros vital, ¿no? Y en este caso, desde planta baja, por eso donde ustedes vieron la foto anterior, hasta donde están los trabajadores, que es donde José dijo que él lo hizo también. Entonces, no lo hizo el arquijulio, lo hice yo. Entonces, es un 12 por 12, de alguna manera está proporcionado 12 por 12, nada más que una parte del edificio, un tercio del edificio está enterrado, ¿no? Y también, cómo es que podíamos lograr con todo ese programa arquitectónico, cómo es que podíamos dárselo a un proyecto de estas características. Entonces, comentábamos Cintia y yo, bueno, es que no podemos de la carretera, ¿cómo es posible que podamos dar esta propuesta con ese programa arquitectónico tan amplio y que sea accesible para todos? Siempre va a ser ahora sí que nuestro tema, la accesibilidad, luz natural, el manejo de los materiales, en este caso el lugar. Y entonces por eso hicimos esa gran ventana para que en la noche o en el día los habitantes del Sausal tuvieran todavía esa ventana al mar, ¿no? Y luego, aparte que dije yo, todos los servicios van al sótano, entonces enterramos todo lo que viene siendo la cocina, todos los servicios y el estacionamiento, ahí está la cocina. Y llegas tú en el auto y te manejas por esas líneas que ven ustedes, es pura rampa hasta la terraza frente al mar, no tiene ningún escalón. Entonces es como trabajamos el producto, como les decía, ahí se ve todavía la piedra, como evocando ese lugar en el que excavamos, y luego el manejo del material noble como es el ladrillo, como es que ese te da el confort, ¿no? Ese espacio, y obviamente el acceso hacia lo que es el área de comensales, o también teníamos un área, un sky bar, ¿no? Una terraza con un bar. Y como les comentaba, el material aquí local de nosotros, de San Antonio de las Minas, dije yo, el tabique, o sea, ¿cómo lo podemos usar? Y bueno, entonces dije, bueno, pues le vamos a hacer una perforación al tabique, no lo voy a comprar industrializado, lo vamos a hacer con artesanos de aquí de Ensenada. Y entonces hicimos una composición, entonces esa composición tiene algunas perforaciones para ventilación natural, es el módulo, los módulos de baños y almacenes, donde ese cuerpo también le da carácter a la fachada, pero también se integra hacia el espacio interno del lugar. Entonces como que hay una relación interior-exterior que nos da y provoca también ese espacio que sea divertido también, ¿no? Bueno, el tercer componente es el entorno. Dice el conjunto de circunstancias que nos rodean.
El sitio es el lugar, el entorno va más allá de los límites, ¿no? del predio. Y este ejercicio nosotros lo empezamos a trabajar en el Valle de Guadalupe. Hace 10 años nos toca hacer un ejercicio de imagen urbana y hicimos toda una búsqueda, ¿no? Y análisis de los materiales de la región, de la arquitectura vernácula, de las cercas, cómo eran las barandas y los colores, la propia vegetación que había en cada uno de los poblados que forman Valle de Guadalupe. Y hicimos este catálogo que precisamente está aquí representado en estas imágenes con las formas de las viviendas que la misma comunidad ha hecho a lo largo del tiempo, los mismos pobladores, ¿no? Desde los rusos que estuvieron ahí, los ejidatarios, la parte del sector agrícola y más reciente la presencia también de los vinicultores, ¿no? Y bueno, los materiales, ¿no? Como ya varios de los que hemos estado viendo, tiene que ver con materiales de la zona, ¿no? Como la piedra blanca, el ladrillo, el adobe, las piedra bola, etcétera, ¿no? Esos materiales que hay en esa región y que forman parte de ese entorno, ¿no? Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Tratar de traducir todo eso y plasmarlo en estos edificios que empezamos a proponer y que puede ser desde una vivienda, puede ser desde un espacio comercial, un espacio turístico, un espacio de servicio como es una estación de gasolina, pero tratando de reinterpretar ese entorno, ¿no? Y también buscando que se integrara, ¿no? Que se integrara al lugar, como es algo de las necesidades y peticiones que hace la misma normatividad, ¿no? Entonces, eso es lo que empezamos a trabajar y que en este caso una vivienda tratar de también mimetizarla en el paisaje, ¿no? O sea, con los mismos materiales, como es la piedra o con la vegetación, ¿no? También utilizando la vegetación nativa, endémica, como parte del paisaje, ¿no? Pero por otro lado, también a veces el entorno quieres contrastar, ¿no? Como es en este caso otro edificio que es de equipamiento urbano, que es la fase 1 de una unidad médica, es la base de ambulancias en el noreste de Ensenada, donde de repente te alejas y parece que se ve la Acrópolis, ¿no? Entonces, estos edificios a veces también buscan, ¿no? Contrastar con estos espacios de principalmente asentamientos irregulares, ¿no? Siguiendo en esa misma temática, también por un encargo de un cliente en San Antonio de las Minas, y como decía Cintia, todos esos materiales, todo ese análisis que hicimos de la arquitectura vernácula o de la autoconstrucción, y nos van diciendo, o sea, no necesitamos descubrir a veces el hilo negro, sino que saber reinterpretarlo. Y aquí, en este caso, ¿cómo podríamos hacer un concepto que se minimizara con tu entorno? O sea, no iba a quitar la piedra para hacer un edificio, no iba a quitar una planta para hacer otra parte del edificio, sino que más bien es cómo descubrir que en el entorno poder asignarle un uso a ese espacio, y ese espacio en el futuro se va a perder con su paisaje. O sea, en este caso, pues lo que viene siendo las cactáceas, romeros, o más bien romerillo, todo lo que tiene que ver con la vegetación que teníamos en el lugar. Y aquí la aportación que hacemos es de que ese edificio que probablemente se ve contemporáneo, pues son materiales locales. Son edificios de adobe, con aplanados de tierra, con pinturas de tierra, que de alguna manera la piedra de la Sierra Blanca, entonces todos lugares que se integran al entorno y que exista un diálogo interior-exterior. Este es un hotel boutique, perdón, no lo dije. Es un hotel boutique donde precisamente el espacio, pues, qué es lo que tienes, y es lo que platicamos en un momento, ¿no? Cómo vas a orientar, hacia dónde vas a dirigir esas vistas sin interrumpir o invadir un espacio del otro, y que también se sienta que estás dentro del espacio natural, a pesar de que tu entorno a veces es muy negativo. Tú lo haces propio. Entonces, en este caso, tratamos de buscar las vistas hacia lo que te ofrece el lugar, ¿no? Hay una distancia que también nosotros
provocamos en ese terreno, en esa propiedad. Se llama México en la piel, son 15 hectáreas, nos permiten 30 habitaciones, y esas habitaciones las dispersamos por todo el terreno, de tal manera que no se buscaran entre unas entre otras, ¿no? Esperamos que el paisaje haga lo suyo, no lo podemos obligar y forzar, tenemos que darle su tiempo, pero de igual manera todo ese contraste de ese edificio enfrente en un momento dado, en algún tiempo va a estar bloqueado por el paisaje, ¿no? Y eso es lo que nos interesaba. Y otra parte importante también es la iluminación, en el caso de no contaminar el espacio y no tanto la bóveda celeste como lo dice la normativa, sino la propia naturaleza, y tú puedas sentirte estás dentro de un entorno natural, ¿no? El cuarto componente son los materiales. El material como un lenguaje, ¿no? Como una forma también de transmitir, ¿no? Es, como decía Julio, el confort, la experiencia dentro del espacio, ¿no? La costumbre de dejar los materiales expuestos, ¿no? Es algo que también nos dimos cuenta que era algo muy recurrente en lo que veníamos haciendo. Esos son dos proyectos diferentes y está utilizado el ladrillo de diferentes maneras, ¿no? Son de los mismos que ya hemos estado viendo ahora, y que es material de la región, la piedra, ¿no? Puesta como lo hacían hace 2000 años, ¿no? Del lado derecho, y como a veces también la piedra está en el sitio, ¿no? Y cómo buscamos que se integre también a la arquitectura, también como Julio lo mencionaba en otro ejemplo, ¿no? Y esta pues es piedra también de la zona de Sierra Blanca. El concreto, ¿no? El concreto enduelado, el concreto pulido, muros completamente de concreto armado. En estos primeros ejercicios que hacíamos, que eso es un aplanado, ¿no? Y empezamos a experimentar también con los óxidos y dejar también el material expuesto por temas de mantenimiento, por temas de optimizar los recursos, por temas de mostrarse, ¿no? Como tal los edificios, ¿no? En este caso, pues el trabajo del concreto arquitectónico, concretos, ahorita Julio les va a platicar más de esto, ¿no? Ay, creo que sí. Sí, en este caso, en este ejercicio, en esta placita de locales fue algo muy interesante porque hablamos con la empresa que nos patrocinó hoy, por cierto, Cemex. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestro cliente, pues muchos metros cuadrados en poco terreno, ¿no? Como siempre. Pero ¿cómo podemos hacer que sea protagonista de poco mantenimiento? Y como siempre buscar cómo podemos utilizar el concreto de otras maneras. En este caso, ustedes lo ven, o sea, es un proyecto muy brutal, o sea, muy por su presencia, pero también en la cuestión formal nos ayudó mucho. Y aquí lo interesante aquí es de que me siguieron la locura los de Cemex, porque aquí comenzamos a utilizar de manera estructural el concreto, aportándole una porción, un porcentaje, bienvenida, un porcentaje de PET al concreto. Ese porcentaje, estamos hablando del 12% de PET como agregado, y ese porcentaje de agregado reduce en cuestiones de peso, pero también en cuestiones de ahora sí que de resistencia. Entonces usamos un concreto de alta resistencia, reducimos el agregado y lo hicimos la esbeltez del concreto. O sea, tradicionalmente 25 o 30 centímetros, lo reducimos a 20 centímetros el espesor, con un concreto de alta resistencia, ahora sí que poco armado, y utilizando el PET como un elemento, como parte de un elemento estructural. Esto fue la aportación que hicimos con ellos. Usamos Vertua, usamos concreto arquitectónico, de tal manera que reducimos la producción de dióxido de carbono con este proyecto. Fue merecimiento a un reconocimiento por parte de
de la empresa a nivel nacional porque innovamos en este curso el uso del PET en el concreto como elemento estructural. Y pues de igual forma quisimos hacerlo lo más simple, inclusive como decimos los arquitectos, no quise chulear el edificio, o sea, si me equivoqué en la cimbra, ni modo, coscorrón, no te equivocaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, dejarlo como tal cual, y todo lo que ven ustedes, el barandal, fue el excedente de la varilla que nos quedó de la obra. Entonces, de esa manera es como nosotros estamos reconociendo y dándole ese carácter al edificio con ese tipo de detalles. Parte de la madera que quedó de la cimbra, lo usamos y la donamos para otros usos, como terrazas, un amigo para una vivienda, y también los amantes de lo ajeno también se lo llevan. Entonces, como también darle aunque sea una plaza comercial, también es como darle ese sentido y dar ese sentido de orientación con la luz, con las formas, y también igual que sea de una manera simple, de poco mantenimiento, y ocultar las instalaciones. O sea, es que las instalaciones en este caso, pero ya ven que cuando se apropian los dueños del edificio no podemos decir lo contrario. Hasta antes que lo entreguemos, todo está súper bien. Entonces, de esta manera es como nosotros en el trabajo de los materiales, en cada proceso, así como dijo Cintia, el trabajo del tabique, colocarlo de diferentes maneras, buscar la parte estructural del tabique, cómo nos puede servir para esos elementos, como esa casa que vieron, tenía un volado de como 3 metros más o menos, ¿no? Y la parte estructural, ¿no? En este caso, como les comentaba, por ejemplo, la escalera, usamos un concreto arquitectónico negro, y para que resaltara el PET, los colorcitos del plástico, son puras tapas de refresco triturado. Y entonces esa es la manera en cómo quedó la escalera, y estas fueron las pruebas, los cubos que hicimos para seleccionar el color, ¿no? El color del concreto arquitectónico. Bueno, el quinto componente es innovar, y acá lo estoy diciendo, pero creo que en varios de los temas que se han ido abordando está reflejado esto. Dice, innovar es renovar una solución antes dada, ¿no? Espérame. En el caso de este proyecto, que es del 2006 más o menos, el trabajo de innovación tiene que ver con los sistemas constructivos, ¿sí? En su momento, y ese proyecto es una mezcla de sistemas constructivos, desde prefabricados, tiene muros de concreto, tiene ¿qué más tiene? Bloque, o sea, tiene como 3, 4 sistemas constructivos entrelazados en este proyecto, y aparte porque el usuario quería poder tener esa vista hacia el mar, ¿no? Entonces eso fue parte de también elevar el proyecto, el edificio, para lograr este panorama. Sí, aquí en este caso es un centro de investigación, y 30 investigadores querían ver el mar. Entonces es un tema, todo un tema. Y eso fue que, como dice Cintia, la parte de buscar economía con otras maneras de hacer las cosas. En este caso es un sistema rocoso, ya existía esa vialidad, la aprovechamos para estacionamiento, y dijimos, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Y entonces lo que hicimos, bueno, hacemos un volumen elevado, le damos la vista a todos y nadie se enoja, todos contentos. Y ¿cómo resolvemos la parte económica? Entonces sí nos pidieron eso, entonces por eso pusimos nada más 3 columnas, porque nada más me alcanzó para eso. No, innovar también, la universidad solamente hacía el prototipo tipo CAPSE, ¿no? De edificio, y en ese caso también eres un instituto de investigación, y precisamente los directivos dijeron, es que nosotros no queremos ese edificio, pues vamos buscando cómo resolver
así como decía Julio, optimizando el recurso, pero que podamos hacer otra cosa. Y aparte tenían muchas necesidades específicas que también ya ahorita les comentaba, ¿no? Innovar, también estábamos viendo que hacemos innovación social. Sí, o sea, aparte de hacer arquitectura, tenemos esta parte de poder compartir y hablar de patrimonio y poder sumar que la ciudadanía tenga este sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, lo quisimos poner aquí también para que veamos que a veces no nomás son los edificios, ¿no? Sino el arquitecto también lo trabaja en el espacio público y no nomás construyendo lo tangible, ¿no? O sea, sino construyendo también este valor hacia los habitantes, ¿no? Y en este caso, el tema de innovación tiene que ver también con el espacio. Cuando el mismo usuario nos dice que quiere un edificio de 4,500 metros cuadrados y nosotros le decimos, mejor te lo hago en pedacitos, ¿no? Te hago el edificio fraccionado. ¿Por qué? Porque tienes un clima árido y esa mole que tú quieres creo que no es la mejor opción. Julio. Y entonces aquí, como bien comenta Cintia, este proyecto lo hicimos en Valle de las Palmas, y donde donde no había nada o donde no hay nada, no sé si todavía esté habitado, pero ¿cómo es que mandas a una universidad donde no hay ningún espacio público, no hay donde divertirte, no hay donde recrearte, donde hacer actividades extra académicas? Entonces, ¿cómo es que, como comenta Cintia, hicimos un análisis desde el punto de vista ambiental, cómo es que insertar esos fragmentos que le dan también oportunidad a lo que comentaba hace rato, la parte económica, ¿no? Cómo es que puede ser que pueda ir creciendo este edificio de tal manera que en su composición ya en conjunto sea algo redituable para la universidad. Entonces bajamos el edificio, lo pusimos un elemento principal para que se bloqueara un poco los vientos hacia los espacios interiores, que esto ayudaba a que se conformaran espacios públicos internos cerrados pero abiertos, ¿no? De tal manera que se ventilaran naturalmente, que pudiesen hacer sus actividades los estudiantes, y le dimos el carácter de acuerdo a cada uso. Uno es de informática, otros son laboratorios y otros son aulas, y ya como elemento rector que unía a una parte del campus con el edificio, pues era la parte administrativa, ¿no? Como un elemento de conexión. Y además aquí como buscando qué ofrecerle, que le dé ese carácter, comenzamos a usar elementos que no nos estorbaran dentro de ese espacio de convivencia. A lo que voy es que resolver con estructuras de acero, grandes claros, y que fueran poco ahora sí que nos coartaran el uso de ese espacio. Entonces comenzamos a hacer elementos de análisis de estructuras en composición de 12 por 12, pero con volados de 9 metros. Entonces eso nos ayudó a resolver mucho los espacios. Entonces aquí fue cuando se inauguró, es una donación, ¿no? Era un evento de aeronáutica, no sé, les donaron ahí unas cosas. El helicóptero. Para que llegaran los alumnos. Entonces, sí, porque está medio complejo llegar ahí. Entonces, de igual manera, como ven ustedes, o sea, ese análisis estructural para poder resolver la estructura, esa transparencia, igual seguimos viendo lo mismo, que yo estoy parado y veo y puedo ver de un lado a otro sin esa interrupción a través de esos ventanales, porque obviamente tiene que estar un espacio seguro para poder hacer sus actividades personales, ¿no? De cada uno. Y es como les comento, casi no se ve muy bien aquí, pero son los espacios públicos que se daban entre los edificios, de tal manera que el asolamiento en la parte de las tardes, porque es muy extremoso en Tecate, entonces cómo es que esos mismos edificios nos comienzan a crear un microclima, o esos ventanales para que no les entre el viento
esas áreas de aulas y todos esos pasillos centrales que tienen. Y de hecho, la piedra en este caso también es un material de la zona y también buscaba, ¿no?, el edificio esta integración. La UABC se caracteriza por una gama de colores, ¿no? Tiene una imagen corporativa, ¿no? Ningún edificio de Valle de las Palmas tenía amarillo, ¿no? Nosotros lo usamos y se ganó el título de Electra, así le dicen al edificio. Sí, pero aquí también lo interesante es que esa piedra que ustedes ven ahí fue producto de la excavación. De ahí mismo se hicieron esos muros. Y en esa época, cuando se hizo este proyecto, estábamos comenzando a usar el CEM panel, es un material prefabricado que también le encontramos muchos atributos, y de hecho cuando concursamos el edificio de aquí del centro de gobierno fue una propuesta que hicimos para optimizar recursos, y es muy práctico y muy rápido de instalar. Y como dice Cintia, entonces dijimos, bueno, ¿cómo haremos para que reconozcan el edificio? Pues con esos colores amarillos. Ok, bueno. Vamos a… Eso básicamente son los como 5 componentes que nosotros hemos identificado. Está el tema de la sostenibilidad, que no lo ponemos como otro punto, pero sí va implícito en todo, ¿no? Entonces, y aparte que ya no es como que un gusto, ¿no?, sino una necesidad como tal. Quisimos poner un par de diapositivas que tienen que ver con el deber, ¿no?, de cuando somos arquitectos. Un tema de responsabilidad social que desde que se forma el taller ha estado presente, ¿no? Entonces queremos también hacer mención de eso, y es de repente atender a veces las peticiones de las asociaciones civiles, en el caso de Cruz Roja, de apoyarlos, de donarles el proyecto ante una necesidad, de una petición en un evento que estaban ellos, y nosotros accedimos a hacer este donativo, ¿no? Sí, es importante, creo que es el deber de nosotros como arquitectos devolverle algo a nuestra comunidad. En este caso es un edificio que le diera carácter y las personas que viven ahí se identificaran con un edificio que estuviera y se viera en todo el entorno. Por eso en la parte más alta, obviamente la parte baja son para las ambulancias y arriba son todos los servicios, pero el hecho de manejar el tabique, en este caso, o la fachaleta de tabique, fue para precisamente la autoconstrucción de la zona. Estamos hablando de la colonia 89, 17 de abril, ampliación de la ampliación de la colonia 89, ya no sé cuántas van. Y entonces es como decir, me voy a identificar con algo y regresarle con este proceso de objetos arquitectónicos en el lugar, en el entorno. Y esa es nuestra responsabilidad social, hacer algo digno para nuestros habitantes, pero también que sume a un entorno y mejorarlo. Entonces, eso es lo que hacemos. Y como dice Cintia, ya por último, ¿por qué no donar nuestro tiempo? También es una manera de hacer las cosas, no significa que eso implique cuestiones de negocios, ¿no? Sí, y pues de repente hacer talleres comunitarios, participar en el desarrollo de jardines botánicos, ¿no? Como ahí está la inauguración de la colocación de la primera piedra de la Cruz Roja, en tema reciente también de involucrar a la ciudad en temas de ciudades inteligentes, etcétera, ¿no? Y muchos proyectos más en los que hemos estado participando desde el 2001, como el Centro de Autismo, no sé, ahorita ya no me vienen más a la mente. Proyectos como igual, volvemos a mencionar Caminar el Centro, donde involucramos a la comunidad en el reconocimiento del Centro Histórico de Ensenada, y bueno, solamente para no dejarlo perdido, ¿no?, ahí en los temas que competen al ser y el hacer arquitectura, ¿no? Bueno, para cerrar, me robé esto del libro de Daniel Libeskind, porque creo que es muy importante, bueno, 2 cosas. Nosotros empezamos a hacer estas, como les decía, estas reflexiones hace 10 años, lo hicimos en la pandemia también, porque el hecho del confinamiento trajo mucho de en qué pensar, ¿no? También en el colaborar, el trabajo colaborativo, la necesidad de estar unidos y a la distancia, ¿no? Entonces eso
creo que es súper importante que cada momento y que uno haga esas pausas para ver lo que ha estado haciendo a lo largo del tiempo y poder ver si se redirige o si vas bien o cómo, ¿no? Y en estas cuestiones que de repente uno se encuentra, ¿no?, con estos libros y a mí se me hizo bien interesante lo que dice de Libeskind de cómo ser un arquitecto, ¿no? Y pues con eso cerramos, ¿no? Porque vamos a la escuela, porque utilizamos las herramientas de dibujo, porque usamos los códigos o las normas, ¿no?, de construcción, porque también nos rodeamos de esta arquitectura trendy, pero lo más importante es viajar, recorrer, conocer y por supuesto leer, ¿no?, como para poder formarse uno como un arquitecto. Y yo le sumaría el tema de la responsabilidad social, ¿no?, que no se nos olvide. Y pues esa sería nuestra participación y muchas gracias a todos. Muchas gracias.